El Seminario Bíblico Río Grande presenta Romanos, un estudio que le muestra el camino hacia la justicia. En este estudio, el Dr. Jorge Parker comparte de su vasta experiencia en la enseñanza de esta importante epístola. Ahora continuamos nuestro recorrido por el camino hacia la justicia. Con usted, el Dr. Jorge Parker. En nuestros estudios hemos llegado a la lección 11, el plan de Dios para Israel, solo un remanente será salvo. Capítulo 9, versículos 1 a 33. En el bosquejo de todo el libro de Romanos, hemos titulado la sección que sigue La vindicación de la esperanza de Israel, o como subtítulo, El plan de Dios para Israel, y abarca capítulo 9, 1 hasta 11:33. A este punto, en el plan de su argumento, el apóstol Pablo empieza a desarrollar la frase de Romanos 1:16, al judío primeramente y también al griego. De acuerdo con el tema del libro, la justicia de Dios, Pablo ahora va a hacer dos cosas. Primero, va a vindicar la justicia de Dios porque él había rechazado a Israel, según lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 21:43, lo cual parece inconsecuente en vista de las promesas divinas dadas a la nación en el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, va a demostrar que Israel no alcanzó la justicia de Dios porque trataban de establecer su propia justicia por las obras de la ley. En el capítulo 4, Pablo había mostrado la justificación de Abraham como la ilustración suprema de la justificación por la fe. Abraham había recibido las promesas de Dios. Era lógico, por lo tanto, que las bendiciones de Romanos 1 a 8 vinieran a los israelitas. El Mesías iba a venir de Israel y él iba a ser el que recibiría el reino. Pero parece de lo que Pablo ha dicho en los capítulos 1 a 8, que los judíos ya no tenían ninguna parte especial en el plan de Dios. En estos tres capítulos, Pablo establece tres puntos importantes. Primero, Israel mismo tiene la culpa de su propio fracaso y de su rechazamiento divino. No es que haya fallado la palabra de Dios, ni que haya sido infiel Dios. Número 2. El fracaso de Israel y su rechazamiento no son completos, porque ahora hay un remanente escogido por la gracia. Y en tercer lugar, el rechazamiento de Israel no es final ni permanente. Israel será restaurada y bendecida. En Romanos 9:1 hasta 10:21, el apóstol Pablo presta atención a la consideración del rechazamiento de Israel. En los primeros 5 versículos de Romanos 9, vemos el efecto del rechazamiento de Israel sobre el apóstol. Aquí se manifiesta la transformación magnífica obrada en el corazón de Pablo por el Espíritu Santo. Antes de su conversión, Pablo era fariseo, orgulloso, fanático, enemigo acérrimo de los creyentes a quienes contaba él como enemigos de la verdad. Pero ahora el amor de Dios ha sido derramado en el corazón del apóstol. Y en vez de mostrar un espíritu vengativo para con los judíos, que son los enemigos del Evangelio, ¿qué compasión tenía para con ellos? A este punto quisiéramos hacer una observación especial. Por todos los siglos de la historia humana,
El odio satánico ha sido expresado contra los judíos de parte de muchos individuos hasta naciones enteras. Por ejemplo, Amán entre los persas, Faraón entre los egipcios, el emperador Claudio entre los romanos, Hitler en Alemania, los rusos modernos y la Iglesia Católica Romana han sido instrumentos en las manos del diablo para perseguir a los judíos. En el futuro, el anticristo los perseguirá durante la gran tribulación. La maldición de Dios queda contra todos los que persiguen a los judíos, según Génesis 12:3. Y Dios ha castigado severamente a los que han perseguido a su pueblo Israel, como se ve en Isaías 10:5-19. Como creyentes iluminados, debemos reflejar la actitud de Dios hacia los judíos, la que demuestra Pablo en estos versículos. Son el pueblo escogido de Dios. Nos dieron la Biblia. Y humanamente hablando, nos dieron nuestro Salvador Jesucristo. Debemos amarles, anhelando su salvación. Debemos reconocer que nosotros somos deudores de los judíos, cosa que Pablo afirma en Romanos 15:27. Ahora, volviendo al hilo de nuestro estudio, Pablo indica que estaría él dispuesto a perder su propia salvación en Cristo si el resultado de esto fuera que se salvaran sus parientes según la carne. La forma del verbo deseara en el original demuestra que esto es una imposibilidad. Y tal cosa, por supuesto, sería imposible también en vista de lo que había dicho en Romanos 5:1 y 2 y 8:31-39. Además de esto, tal cosa no efectuaría la salvación de los israelitas. Pablo se expresa de esta manera para manifestar su actitud de amor inefable para con los israelitas. La misma actitud se ve en Moisés en Éxodo 32, versículos 32 y 33. El ejemplo más sobresaliente de esto es Cristo mismo, quien de veras fue hecho por nosotros maldición para efectuar nuestra salvación. La palabra anatema aparece en el Nuevo Testamento y significa dedicado a destrucción total o maldito. Los cananeos del Antiguo Testamento eran anatema en el sentido de que ellos mismos, con todas sus posesiones, eran dedicados a la destrucción total. Pablo dice que los judíos eran sus parientes según la carne. Luego dice en el verso 4 que son israelitas. Este título tiene en vista el nombre cambiado de Jacob. Israel quiere decir príncipe con Dios o el que prevalece con Dios. Es el nuevo nombre de Jacob en su nueva relación con Dios, bendecido por Dios, heredero de las promesas divinas del pacto que Dios hizo con Abraham. En los versículos 4 y 5, Pablo pone en lista 8 de las bendiciones superiores de los israelitas como la nación escogida. Primero, de ellos es la adopción. Como Jehová dijo en Éxodo 4:22, Israel es mi hijo, mi primogénito. Número 2, la gloria. Es decir, la gloria chequina es a saber, la gloria de Jehová que moraba entre los de Israel. Esta gloria o la manifestación de la gloria se ve en el monte de Sinaí, en el tabernáculo, en el templo de Salomón, en el templo milenial de Ezequiel, y la gloria que los apóstoles contemplaban en Cristo el Verbo, según Juan 1:14. Para el estudio de esta gloria, el alumno debe referirse a las notas. Número 3. El pacto. La traducción correcta debe ser
los pactos, así como dice la versión moderna. Todos los pactos más importantes de la Biblia fueron hechos con Israel. El alumno podrá ver un guía para estudiar estos pactos en las notas. Número 4. La promulgación de la ley. Y número 5. El culto, es decir, el sistema de ritos, ceremonias y sacrificios llevados a cabo por los sacerdotes del Antiguo Testamento. Número 6. Las promesas. Número 7. De ellos son los patriarcas. Y número 8, de ellos, según la carne, vino Cristo. Aquí en el versículo 5, por decir según la carne, Pablo no deja de hacer justicia a la deidad de Cristo. A causa de estas bendiciones de superioridad, los israelitas se imaginaban que puramente por ser israelitas según la carne, eran salvos de toda condenación de pecado, o que eran salvos por guardar la ley. Su actitud es ilustrada de la manera que sigue. Hay un cuento de un mendigo oriental que yacía en el portón del palacio real y recibía limosnas del rey diariamente. Un día, saliendo del palacio, su majestad se dio cuenta de que había olvidado algo. Le llamó al mendigo y le dijo: «Mendigo, tráigame este recado, por favor». El mendigo le miró a la cara y le respondió con arrogancia: «Yo no traigo recados, yo pido limosnas». Dios había escogido a los judíos y sobre ellos había derramado sus bendiciones más ricas. Ellos estaban contentos de recibir las bendiciones de Dios, sin darse cuenta de que el privilegio llevaba consigo la responsabilidad. En los versículos 6 a 13 se ve la relación de rechazamiento de Israel con la palabra de Dios. El versículo 6 es la clave de esta sección. El rechazamiento de los israelitas en la carne, como descendientes de Abraham, no significa que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los hijos de Abraham no son herederos de la promesa de Dios, sino los hijos según la promesa. Los judíos se imaginaban que solo por ser descendientes de Abraham, Dios los tenía que bendecir, sin que ellos se arrepintieran y se convirtieran, como se ve en la controversia de Juan el Bautista con los fariseos, en Mateo 3, 7 a 10. En los versículos 6 a 9, tenemos el caso de Isaac en contraste con Ismael. Isaac era el hijo de promesa, Ismael no. La promesa de Jehová fue que Sara tendría un hijo. Israel era hijo de Abraham, pero según la carne, no según la promesa. Pablo considera el caso de Jacob y Esaú en los versículos 10 a 13. Se ve la selección de Jacob como el hijo de promesa, conforme al soberano propósito de Dios. La elección no fue por las obras, ni las de Jacob ni las de Esaú, sino por el propósito de Dios que había sido determinado antes del nacimiento de los dos. El versículo 12 cita Génesis 25-23 y el versículo 13 cita Malaquías 1, 2 y 3. El amor y el aborrecimiento aquí se han de entender como términos relativos, según el modo de hablar de los hebreos. Quiere decir que a Jacob Dios le amó más y a Esaú le amó menos. Nótese la diferencia de tiempo cuando se escribieron. Jacob vivió como 2000 años antes de Cristo. Malaquías escribió desde la perspectiva de haber observado la historia de los dos pueblos por 14 siglos, a eso de 425 años antes de Cristo. Pero Pablo ve que hay una aplicación presente
que tiene que ver con el propósito soberano de Dios. Surge la cuestión de la vindicación o la defensa de la justicia de Dios por haber rechazado a Israel, tema a que Pablo presta atención en los versículos 14 a 29. Demuestra por qué podía contestar tan enfáticamente en ninguna manera a la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En vista de lo que acababa de decir en los versículos 6 a 13. En este pasaje, Jacob se refiere al pueblo que descendió de Jacob y sus 12 hijos. Esaú a la nación de los edomitas o ismaelitas. Un miembro de una iglesia estaba platicando con su pastor acerca del capítulo 9 de Romanos. Jamás he podido entender, dijo él, por qué era que Dios dijo, a Esaú aborrecí. El pastor contestó, y de parte mía nunca puedo entender por qué dijo Dios a Jacob amé. Sí que lo maravilloso no es el por qué no escogió Dios a todos, sino el por qué ha escogido a algunos. En su argumento que sigue, el apóstol muestra que Dios es soberano en tener misericordia del que quiere Él. La cita de Éxodo 33, 19 demuestra que Dios no queda bajo ninguna obligación de tener misericordia de nadie. Si en la soberanía de su voluntad Él decide tener misericordia de uno, puede y lo hará. El versículo 16 es esencialmente el mensaje de Efesios 2, 8 y 9. Es un principio de la soberanía de Dios en la elección, sea de un individuo o de una nación. La elección soberana de Dios no depende del que quiere, es decir, de la voluntad humana, ni del que corre, es decir, de los esfuerzos humanos, sino de Dios que tiene misericordia. Los versículos 17 a 22 muestran que Dios es soberano en la manifestación de su poder. La soberanía de la voluntad de Dios en tener misericordia y en endurecer es mostrada en el caso de Faraón en los días de Moisés. Faraón había sido levantado con dos propósitos: para que Dios manifestara su poder en Faraón y para que el nombre de Jehová fuera anunciado por toda la tierra. En algunos pasajes dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. En otros dice que Faraón endureció su propio corazón. Y en otros dice simplemente que su corazón fue endurecido. Es un principio universal que cuando uno rechaza la palabra de Dios y se rehúsa a someterse a ella para obedecer, el resultado natural es endurecimiento del corazón. Así es que Jehová endureció el corazón de Faraón, cuando éste endureció su propio corazón por negarse a obedecer a Dios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en Romanos 9:18, Pablo da énfasis a la soberanía de Dios en tener misericordia y en endurecer. Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Dios es el gran alfarero que tiene el poder y el derecho de hacer algunos vasos para honra y otros para deshonra. El versículo 22 demuestra que Dios no solamente es glorificado al mostrar su gracia, sino también al mostrar su poder y su ira. Pero aún así, Dios no manifestó su ira hasta que hubiera soportado con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. No dice que Dios los preparó para destrucción. Por la forma de la expresión, Pablo da lugar a pensar
que ellos mismos se prepararon a sí mismos para destrucción por su actitud de rebelión contra Dios. Es interesante observar que Pablo no hace una declaración en los versículos 20 a 24, sino que hace una serie de preguntas. En los versículos 23 y 24, la soberanía de Dios se ve manifestada en hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A estos Dios ha llamado, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. En los versículos 25 a 29, Pablo muestra que el cambio de judíos por gentiles en el plan de Dios fue predicho en las Escrituras. En el verso 25 cita Oseas 2:23 y el versículo 26 es citación de Oseas 1:10. Dos pasajes que tienen que ver con Israel, no con los gentiles. Pero Pablo aplica estos pasajes a los gentiles, que serían como los israelitas que fueron rechazados y luego serían restaurados como una nación. En los versículos 27 a 29, el apóstol cita Isaías 10, 22 y 23, y el versículo 29 es cita de Isaías 1:9. Muestra que tan solo un remanente de Israel sería salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ezequiel 20, versículos 33 a 44, describe el juicio de Israel para determinar quiénes entrarían en el reino milenial. Esta es la sentencia que el Señor ejecutará. Y luego aplica Isaías 1:9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Se acuerda usted de lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron totalmente destruidas. Pero habrá un remanente de Israel que va a sobrevivir esa sentencia. Ahora en Romanos 9:30 a 10:11 vemos las causas de la repudiación de Israel. En primer lugar, fue rechazado porque no iba tras la justicia que solamente es alcanzada por fe, y trató de justificarse por las obras de la ley. En contraste, algunos gentiles que no habían tenido la ley alcanzaron la justicia por la fe. La segunda razón del rechazo de Israel es porque tropezaron en Cristo, la piedra de tropiezo, según los versículos 32b y 33. Que Israel iba a rechazar a Cristo fue predicho en el Antiguo Testamento en Isaías 28:16, citado aquí en el versículo 33. Para los que quieren establecer su propia justicia, Cristo siempre es la piedra de tropiezo. Sobre estos versículos, el comentarista Cheven cita a Juan Valdés así. Lo mismo es canto de tropiezo que piedra de escándalo, y cuadran estos nombres en Cristo tan propiamente, que parece bien ser escritura de Espíritu Santo, porque es así que en la humildad de Cristo tropiezan los soberbios, en la bajeza de Cristo tropiezan los ambiciosos, y en la pobreza de Cristo tropiezan los ricos de este mundo, en cuanto por una parte se persuaden que no puedan ser que un hombre tan bajo, humilde y pobre hubiese tanta divinidad, y por otra parte les parece duro haber de conformarse con un vivir tan bajo, humilde y pobre. En Cristo tropezaban los fariseos, viendo que no era supersticioso, ni ceremonioso, como ellos. Y en Cristo tropezaban los que veían comer y beber como hombres de mala vida,
Y quien abriese un poco los ojos, vería en los que son miembros de Cristo casi esto mismo que se vio en Cristo, siendo también ellos miembros de Cristo, canto de tropiezo y piedra de caída, tropezando en ella los impíos, y tropezando los que pretenden piedad con supersticiones y falsas religiones. Diciendo aquí San Pablo, no se avergonzará, y diciendo el capítulo 1 de esta epístola, no me avergüenzo del Evangelio, muestra que tenía por cosa vergonzosa el negocio cristiano. Y tengo por cierto que el que no siente o ha sentido esta vergüenza, no ha aceptado aún en su ánimo el Evangelio. Sentir la vergüenza del Evangelio es perfección, avergonzarse del Evangelio es imperfección, y menospreciar el Evangelio es impiedad. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la lección de hoy le haya sido de ayuda en su camino hacia la justicia. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima lección. Hasta entonces.